Un saludo muy especial para toda la audiencia que sigue nuestro proyecto. Este es el segundo capítulo de temas muy neurálgicos que vamos a estar tocando en estos momentos. Aquí tenemos dos personalidades muy importantes. Ramón, ya conocido aquí en el municipio de Betulia por su activismo, por su constante participación en temas sociales y la protección al medio ambiente. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, todo un profesor, un maestro, una Biblia del conocimiento, más de 40 diplomados. Tiene también en su repertorio más de 1000 libros que lo hacen un gran conocedor de muchos temas que vamos a estar tocando aquí, Santiago. Santiago, bienvenido a este podcast. ¿Cómo está, mi rey? Muy bien, muchas gracias. Para nosotros es muy importante estos temas que vamos a tocar. Vamos a estar tocando la guerra como tema muy neurálgico, muy álgido. Vamos a estar tocando el tema del cambio climático, que aquí está Ramón, que también lo ha vivido. Ese tema, usted, Moncho, lo ha proyectado y lo ha vivido en carne propia. En estos momentos, ¿cuál es su sensación de ese tema? Haciendo un paréntesis. Pues amigos, es el medio ambiente, nuestros recursos naturales es el centro. Porque si los recursos naturales no los cuidamos, el ser humano va a desaparecer. Exactamente. Ahorita vamos a ahondar más en profundidad con el tema. Aprovechar aquí que tenemos a Santiago. Y entonces vamos a empezar con el tema de la guerra. Le pregunto, Santiago, en su conocimiento, ¿usted cree que la guerra siempre ha tenido una misma fundamentación o a través del tiempo su propósito ha ido mutando de acuerdo a los contextos o épocas? Pues en general yo podría empezar como citando uno de los videojuegos que más me ha gustado en la vida, que se llama Fallout. Fallout es una distopía, digámoslo así, sobre una guerra nuclear que destruyó el mundo y demás. Hay una frase que sale siempre en el videojuego, que es digamos canon dentro del videojuego, es que es la guerra nunca cambia. ¿Cierto? ¿Qué significa eso de que la guerra nunca cambia? Que en 10.000 años de historia, si nos presentamos hasta donde el humano salió de la cueva, digámoslo de alguna manera, Okay. y se tuvo que enfrentar al mundo, ¿cierto? Desde ese momento hemos peleado, por muchas razones, pero la constante siempre ha sido la misma, ¿cierto? Poder, riqueza. Eso es lo más normal en la humanidad. O sea que lo que ha mutado no es tanto la razón de la guerra, sino las circunstancias por las cuales se produce, ¿cierto? La guerra siempre es la misma. Siempre la misma desde los orígenes. Exactamente, unos matándonos a otros. Al final del día, siempre la misma. De hecho, hay un librito que les recomiendo que se lo lea, ¿cierto? Y a todos los que ven este podcast, que se llama Meridiano de Sangre. Es de Cormac McCarthy. Es un libro bastante adulto, ¿cierto? Pero tiene una particularidad. Hay un personaje en particular. Se llama el juez Holden. Eso, me gustaría que nos explicara, digámoslo, el libro como tal y un poco de la historia, para ir entendiendo. Pues la historia es muy tradicionalista de los Estados Unidos, ¿cierto? De toda la parte de la guerra de secesión y el racismo implícito en Estados Unidos. Pero digamos que el juez Holden como tal es más o menos la vista de lo que es el libro. Es un tipo que es guerrerista, es racista, es todos los istas que usted se imagina. El man decía, la guerra es Dios. Uy, esa frase está ¿Cierto? dura. Porque literalmente es lo que ha movido a la humanidad desde el principio de las eras. Toda la tecnología que tenemos aquí, el celular que tenemos todos, el internet, todo salió de un conflicto militar. A través de la guerra. Exactamente, ¿cierto? Entonces realmente la guerra como tal, mutar no. El hecho de matarnos unos a otros ha sido lo mismo desde que nos hacemos como humanos. Podríamos decir que eso es instintivo, es natural, es intrínseco a nosotros los seres humanos. Tampoco. Es un poco de todo. Realmente lo busco por aquí, pero la violencia es más bien un lenguaje. Es un lenguaje que nos hemos inventado nosotros. Un modo de ¿cierto? expresión. Estos días murió Jane Goodall, como para que lo tengan en cuenta. Jane Goodall es una naturalista muy famosa, ¿cierto? Ella estuvo durante toda su vida investigando sobre chimpancés en un parque natural en
África, ¿cierto? Una de las mayores protectoras de chimpancés. Pero ella durante todo ese tiempo, digamos que documentó cosas muy interesantes. Nosotros no somos la única especie que hace la guerra, para que lo tengan en cuenta. Los animales también en su supervivencia. Y esto es muy interesante. En su hábitat. Hubo un momento donde dos grupos de chimpancés en ese parque, ¿cierto? Hicieron guerra. Un grupo se peleó con el otro. Increíble. Y un grupo asesinó al otro, lo exterminó casi completamente. Entre ellos mismos se van exterminando también. Exactamente. De hecho, los chimpancés son los más cercanos a nosotros en muchos aspectos. Y en ese todavía más, ¿cierto? Ahí uno podría decir, sí, la guerra es natural. Porque no solamente la hacen los chimpancés, las hormigas es, digamos, lo más natural respecto a la guerra. Son unas colonias que se pelean con otras, eso ha salido en muchas partes. Pero se supone que nosotros somos un plus ultra con respecto a la naturaleza, se supone. Seguimos siendo animales, Que obviamente. somos por la racionalidad. Exactamente. Por la racionalidad. Pero al final del día, digámoslo así, se supone que somos racionales, que tenemos un plus ultra con respecto a los animales. Esa es la concepción. Entonces la guerra ya no es una necesidad, sino algo que nosotros mismos hacemos por cultura. De hecho, hubo algo muy particular. Ustedes sabrán que la Segunda Guerra Mundial fue, digámoslo así, uno de los eventos más... Genocidio completo. Ese, te iba a tocar ese tema. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando al final del día, digámoslo así, los aliados se reunieron, ¿cierto? Firmaron un acuerdo. Exacto. En Estados 1978. Unidos. Pero eso no fueron los aliados como tal, fueron científicos, académicos de todos los países que firmaron un acuerdo, que es el Acuerdo de Sevilla contra la violencia, ¿cierto? Ahí fue donde se, digamos, lo de las bombas nucleares. No, el Manifiesto de Sevilla es un manifiesto donde literalmente un grupo de científicos hizo 5 puntos clave, ¿cierto? Que los tengo hecho por aquí. Okay. El primero es desmontar 5 mitos clave a través de la ciencia, ¿cierto? El primero fue que la guerra sí proviene de nuestros ancestros animales, porque hay muchos animales que lo han hecho, muchos animales que hacen la guerra. Segundo, el cerebro no está cableado para la guerra. Eso es un mito que nos tenemos que sacar de la cabeza. No está diseñado No para, está diseñado para la vivir en guerra. No. Es para sobrevivir más bien. Sí. Tercero, que la evolución Supervivencia. no seleccionó a los humanos para la guerra. Eso es una mentira, ¿cierto? Y lo cuarto es que la guerra no es un fenómeno natural e inmutable, sino que es un fenómeno exógeno, Exterior. exterior. Lo que significa que la guerra realmente, bajo este contexto, no es algo intrínseco en nosotros. ¿Qué significa eso? Que como es exógeno, no es mutable por nosotros, sino por las circunstancias. Okay. Entonces la guerra no se complementa con nosotros. Santiago, entonces yo me atrevo a decir que la guerra va entre nuestras venas, entre la sangre, va caminando por el cuerpo y llega al cerebro. ¿Qué piensa usted ahí? Pues eso no es un comportamiento humano como tal, ¿cierto? Se basa más en el hecho de que no somos capaces de controlar nuestros. Es una reacción. Sí, es una reacción. Es que la cuestión es que la violencia es un método de defensa, mal encaminado, pero un método de defensa final del De día, supervisión a la final. de supervivencia al final del día, ¿cierto? Y el Manifiesto de Sevilla, digamos que dice que la guerra es una invención cultural. Es una invención cultural. Es un término también que es fuerte porque realmente, digámoslo, se ponen puntos sobre la mesa que como que uno no alcanza a coincidir, porque esa palabra cultural es, digámoslo, tiene muchas connotaciones. Vayámonos, ¿Sí me por entiende? ejemplo, a Estados Unidos. Estados Unidos es una cultura completamente militarista y de maneras muy evidentes. No tanto como Rusia, por ejemplo, que Rusia es digamos, una nación muy militar. Se puede decir que Estados Unidos vive de la guerra. Sí, porque para sus propios ciudadanos la guerra es un producto, Exacto. es cultura popular. No sé si ustedes han visto la cantidad de películas que existen sobre Estados Unidos y la guerra, videojuegos, todo lo que ustedes se imaginen, ¿cierto? Mucho conflicto. Glorificando a los héroes de guerra. No es algo tan directo como usted vería, por ejemplo, en China, ¿cierto? Que son desfiles militares enormes. En Estados Unidos los desfiles militares no se llevan desde el siglo XIX, ¿cierto? Pero no es necesario. Allá, cuando usted juega Call of Duty, o cuando juega Battlefield, o cuando juega cualquier juego donde ensalzan el héroe americano, Lo glorifican. glorifican el soldado americano, ¿cierto? Entonces, de ahí se saca, digamos, ese concepto de guerra como cultura. Y de hecho, ese concepto de guerra como cultura nos vino a nosotros, porque nosotros también tenemos ese concepto del militar,
Eso se fue ¿cierto? extendiendo por todos los continentes. Sí, nosotros básicamente somos el patio trasero de Estados Unidos. Exactamente. Y digámoslo, ¿en qué lugar fue donde empezó, digámoslo, la guerra como a gestarse más? Como a tener esa raíz. ¿En qué país? Vean, nosotros nos venimos O- peleando desde que somos humanos, ¿cierto? Es del origen. Desde el origen de la humanidad. Desde que el primer ser humano. Desde que el primer ser humano vio a la mujer del otro y vio que era muy bonita y fue y lo mató, ahí empezó la guerra. Empezó la O guerra. cuando vio que el otro tenía una manzana más bonita o más grande y dijo, no, yo quiero esa manzana. Exactamente. Y él es un obstáculo para tener esa manzana, voy y lo mato y me la como. Desde ese momento empezó la guerra. Pero la cuestión es que vino hacia un punto hace más o menos 10.000 años donde podemos realmente rastrear conflictos militares. ¿Y por qué es hace 10.000 años? Porque antes de esos 10.000 años nos estamos preocupando más por no morirnos de frío y de hambre antes de que pelearnos a nosotros mismos. Es que realmente ese es el punto por el que no se dice que la guerra es un instinto. Porque en el momento donde nos preocupábamos más por sobrevivir nosotros, fue el momento donde más vivimos en comunidad. Por las necesidades básicas. Exactamente. Pero cuando ya se formaron imperios, cuando se formaron ciudades-estado, cuando digamos, las necesidades se vieron más o menos cubiertas. Inclusive fueron juegos, la muerte. En la arena. En Roma. En Roma se generó ¿Usted qué piensa del Imperio Romano y su expansión? ¿Cómo comenzó, digámoslo, ahí esa guerra y ese conflicto? Bueno, el Imperio Romano también es una cosa aparte. El inicio mitológico de Roma, pues como muchos sabrán en la audiencia, es mitología sobre todo. No sé si ustedes lo conocen más o menos. Se supone que la loba Luperca encontró a Rómulo y Remo en un río, ¿cierto? Y los amamantó, ¿cierto? Hasta que crecieron. Y ellos fundaron la ciudad de Roma. Bueno, porque realmente Rómulo mató a Remo, ¿cierto? Pero al final fueron los creadores de Roma, ¿cierto? Okay. Eso es mitología. Sí, mitología Hasta donde sabemos, Roma salió, no me acuerdo, Roma salió de pequeños reinos en Italia de esa época, ¿cierto? Eso ni se llamaba Italia en ese momento. Pero Roma primero fue un reino, al final, ¿cierto? Dependiente de los etruscos de la época. Luego se liberó de los etruscos por, digamos, el nombre del libertador de Roma es muy interesante, el man se llamaba Bruto, y Bruto no tenía nada, ¿cierto? Se llama Bruto. Que básicamente quitó del poder al último rey de Roma, lo que inició la República, que fue la época de más o menos mayor expansionismo de Roma, la época republicana, donde se expandió por la mayor parte de Europa, Asia Menor y África, ¿cierto? Luego cuando mataron a Julio César, se volvió el imperio, hasta que cayó. Digamos que lo interesante de Roma, en cuanto a la guerra, es que ellos hicieron un culto a la guerra. Su sociedad se concibió bajo la guerra, bajo el dios Marte. Era como usted lo dije ahorita, como usted lo Marte es el mencionaba. Ares de ellos, el dios de la guerra. Exacto, como cultural también. Culturalmente ellos consideran la guerra y el expansionismo hasta el límite, ¿cierto? Pero obviamente llegó un momento donde ya era carísimo pagar ese expansionismo, entonces el imperio fue cayéndose sobre sí mismo porque sencillamente no se podía pagar. No se podía O sostener. sea, no había plata, ¿cierto? Y realmente Roma cayó por plata, no por más, ¿cierto? No había economía que sostuviera toda esa cantidad de territorio. Ok. Entonces implosionó al final. Sí, no había como No sostener. había cómo, o sea, no había suficiente oro. De hecho, fueron los romanos los que se inventaron la inflación. Ellos tenían monedas de oro, ¿cierto? Ellos acuñaban monedas de oro. Entonces, ¿qué hacían los políticos corruptos de Roma? Le arrancaban pedacitos a las monedas de oro, ¿cierto? Para los que acuñaban, los de las fábricas, Sí. para quedarse con eso. Entonces, Pedacitos pequeños. Para ir almacenando Exactamente. su fortuna, su propia entonces fortuna. las monedas se volvían cada vez de peor calidad. Entonces, con esas monedas podían comprar menos porque menos las recibían. Claro. Entonces, los productos valían más monedas. Porque cada vez las monedas tenían menos oro. Claro, obviamente. Entonces, sí. de ahí se hizo el primer concepto de inflación. Porque ya un pan valía más monedas. Exacto. Porque les quitaban oro. O sea que eso era guerra y dinero. Sí, básicamente. Yo preguntaría, ¿será que no hay alguna esperanza en este mundo, al final de este mundo, de que esta guerra cese o que
la conciencia humana genere un espacio pacífico. Eso podría ser, Santiago, muy utópico. Hablando de eso, vamos en un panorama, digámoslo, yo también me atrevo a decirlo, en esto puedo ser hasta pesimista, siendo muy optimista yo en mi cotidianidad. Vamos como a un panorama distópico. ¿Usted qué cree? Porque lo que dice Ramón, yo lo veo como muy utópico. No, no va a llegar un día en que no nos matemos entre nosotros. Como se dice, ahí no hay esperanza. Nos tenemos que morir todos para que eso pase. Una extinción. Sí, porque eso no va a pasar. Siempre que haya una persona que tenga algo y otra persona que lo envidie, va a haber guerra. Ya está. De ahí para arriba usted lo que se imagine. Volviendo al conflicto bélico de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, que me parece muy interesante, en sí, digámoslo, ¿cuál cree usted que ahí fue el personaje? Porque se dice pues que Adolfo Hitler obviamente tuvo mucho que ver, pero también la gente lo que no sabe es que ese personaje tuvo un trasfondo. Cuéntenos un poquito del trasfondo de Hitler para llegar, digámoslo, a convertirse en el genocida que fue. Hitler fue Interesante. Hitler fue un veterano de la Primera Guerra Mundial. Él era austriaco. Ujú. La historia es sencilla, pues el man realmente era muy buen orador en su momento. Él vino de una familia, digamos, humilde. El papá era supremamente violento con él. Entonces, Alois Hitler era un hombre supremamente violento. Él perdió a su madre a muy temprana edad por el cáncer. Que de hecho hay una curiosidad histórica y es casi una ironía. El médico que atendió a la mamá de Adolfo Hitler era judío. Era judío. De hecho, ese médico no lo envió a los campos de concentración. Fue el único judío en Alemania que no sufrió el nazismo. Obviamente por ese afecto. Exactamente. Él perdió, como les dije antes, su madre a muy corta edad, ¿cierto? Él se fue a Viena en la época del Imperio Austrohúngaro y ahí intentó hacer su vida pintando cuadros. El man muy buen pintor no era, estamos honestos, ¿cierto? Pero vendía cositas por ahí. De hecho, él tuvo una época donde fue muy pobre, ¿cierto? Comía poco, aguantaba hambre. Vivió hacinado. Exactamente. Inclusive intentó meterse en la Academia de Artes de Viena, pero lo rechazaron. Fue entonces donde digamos, estalló la Primera Guerra Mundial en 1914 y él ingresó pues al ejército, ¿cierto? Del lado alemán. La propaganda nazi casi lo ponía como un héroe de guerra, ¿cierto? Creo que hay una historia donde ellos mismos se inventaron que el tipo se lanzó contra una granada, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Pues eso fue mentira. El man realmente era simplemente un mensajero que iba de trinchera en trinchera llevando pues, mensajes. De hecho, se dice que el bigote lo tenía como tal precisamente por las máscaras de gas. Algo característico en él. Siempre Sí, fue el eso bigote. fue por las máscaras de gas. Porque hay fotos de él con el bigote largo, pero era estorboso con las máscaras de gas. Ajá. Entonces él se lo cortó para que quedara directamente más sencillo y ahí le quedó realmente. El man quedó muy dolido con la pérdida de la Primera Guerra Mundial, como todos los alemanes, ¿cierto? Que de hecho la Segunda Guerra Mundial realmente es muy responsabilidad de la Primera, porque las sanciones que se le pusieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial fueron inhumanas, ¿cierto? Devastadoras. Exactamente, le quitaron territorio, les quitaron de todo. Inclusive los humillaron durante una pila de tiempo en la frontera con Francia por carbón y por recursos naturales. Entonces al final del día el fanatismo que existió después en la Segunda Guerra Mundial como tal fue directamente responsabilidad de la Primera Guerra Mundial y de la forma como trataron a los alemanes. Eso obviamente no justifica el genocidio, ¿cierto? Pero es una explicación válida. Fueron 60 millones aproximadamente en ese genocidio. Ha sido como el más No, la grande guerra de la como historia. tal. La cantidad como más grande. Es la guerra más devastadora que ha tenido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree que podríamos actualmente? ¿Llegar a algo así? No. No, es No. como muy imposible y muy No, probable. Pues todo puede pasar, nos puede caer un meteorito mañana, pero Exacto. realmente al final no creo que lleguemos a cotas de devastación tan grandes. A menos que nos hacemos bombas nucleares, porque obviamente ahí sí. Sí, no, ya una guerra nuclear sería Sí, la pero acabose ya, total. pues ya nos moriríamos todos Pero al no final del está, día. no está fuera de pensarlo, pues, porque las existen, Vean, existen es las que, bombas. ¿no? Por Todavía. ejemplo, la cantidad de Todavía. muertos en la Segunda Guerra Mundial es debatible. Estamos hablando de 60 a 75 millones de muertos, ¿sí? En todos los bandos. Estamos hablando tanto en el Pacífico, con los japoneses, como en el teatro europeo en Alemania, ¿cierto?
Sí. Inclusive hubo una batalla de la Segunda Guerra Mundial en Argentina, o en Uruguay, que hundieron un crucero alemán. De hecho, un cementerio alemán en Argentina, me parece, que fue donde lo hundieron. Entonces, realmente, llegar a esas cotas de violencia, siendo la sociedad civilizada que somos, Razonable entre comillas. razonablemente Siempre lo he dicho. civilizada, es poco probable. Actualmente el conflicto de Rusia, Ucrania, esas guerras que están viviendo en Medio Oriente, usted dentro de su conocimiento, ¿cómo vaticina eso? Porque ya se esperaba que el conflicto de Rusia-Ucrania durara muy poco, eso era lo que aparentemente se decía, pero ya va mucho tiempo. Realmente, lo único que puedo ver que más o menos Un pronóstico dentro de su conocimiento. la única resolución que tiene ese conflicto es una resolución política, no militar, ¿cierto? Por los recursos que tendrían que gastar al final del día. Lo único es que se sienten y hagan un acuerdo. La cuestión es que para que se haga ese acuerdo no es necesario que esté Ucrania involucrada, siendo completamente honestos. Mañana se puede sentar Estados Unidos y Rusia a hacer un acuerdo. Ya. Y Europa, obviamente. Porque si mañana, digamos, los europeos, los rusos y los norteamericanos se ponen de acuerdo y dicen, no, ya no le vamos a dar más presupuesto a Ucrania, Ucrania pierde. Exactamente. Ya. Sería parte ya de Rusia, Exactamente. lo que ellos quieren hacer mucho. Lo que pasa es que los europeos tampoco son tan pendejos. Y se pelean por ese punto en particular porque obviamente los beneficios para Rusia son económicamente muy grandes. La cuestión es que es una cuestión geopolítica. ¿Cierto? Estamos hablando de la frontera con Europa. Tanto los países bálticos como Ucrania, como Bielorrusia, es la frontera con la Europa buena, ¿cierto? La Europa con plata, La Europa, digamos, occidental. decente. ¿Cierto? Porque ahí vemos a República Checa, que es Europa Central, aunque ellos se ven como Europa Occidental, ¿cierto? Pero es la Europa que tiene plata. Entonces, a ellos sinceramente les vale verga lo que le pasa a Ucrania. Lo que les preocupa es que Rusia tenga un paso directo hacia ellos, ¿cierto? Ese es el problema. Estratégico. Eso es estrategia militar. Porque ellos, realmente los europeos son muy pacifistas. Bueno, ya están dejando de serlo por muchas circunstancias. Pero hasta antes de la guerra en Ucrania eran muy pacifistas, ¿cierto? De hecho, hubieron muchos acuerdos para bajar el presupuesto militar. De hecho, hay una anécdota bastante interesante en un entrenamiento del ejército alemán que no tenían armamento, entonces les tocó entrenar con palos de escoba. ¿Cierto? Porque interesante, lo porque pacifista que era. Pues, sí, no había presupuesto para la cuestión militar. Ahora ya creo que el último acuerdo fueron 800.000 millones de dólares que van a invertir en la modernización del armamento europeo, ¿cierto? Es más, en Alemania, fue el mes pasado me parece, están tratando de volver a instaurar el servicio militar, porque en Europa obligatorio. en Europa el servicio militar no existe. Okay. Aquí en Colombia porque nos tenemos que matar con la guerrilla, ¿cierto? Pero en Europa eso no existe. De hecho, en Europa no existen tantas cosas que aquí vemos como tan naturales. Por ejemplo, en Colombia, y hablando de guerra, que nos podríamos acá quedar hablando días enteros. El conflicto en Colombia, ¿usted le ve algún cese o como usted muy bien lo describió ahorita, no hay esperanza? Los colombianos somos muy pasionales, ¿cierto? Usted lo ve en la sociedad. ¿Qué significa? Que al final del día este país nos vamos a seguir matando hasta el fin de los tiempos. Por pendejadas. Por estupideces. Sí, por pendejadas. y si se acabara la plata, hombre, Santiago, ¿usted qué diría? No se Eso le iba a acabaría la preguntar guerra. yo, Moncho. Bueno, Siempre porque va a haber algo por lo cual nos vayamos a matar. pero ya que Moncho mencionó el dinero, le iba a preguntar ya para sintetizar este tema y pasemos a otro tema para que no se nos quede. Económicamente, la guerra es el negocio más lucrativo. ¿Es uno de los más lucrativos? Sí. ¿Y cuánto puede generar, digámoslo, en un año? Bueno, eso es incalculable, saberlo no se puede Son porque... cifras son muy- es incalculable. No por incalculables. eso, sino que es saberlo directamente es como ir a pedirles impuestos a los que venden armas en África, eso es imposible. Y como eso se hace incógnitamente. Exactamente, por ahí hay señores de la guerra que venden una cantidad de armas ingentes, eso lo venden por kilos, ¿cierto? Eso ni siquiera lo venden a un fusil vale tanto, ¿no? Este kilo vale tanto, ¿cierto? De hecho hay una película muy buena que se llama El Señor de la Guerra, es una película protagonizada por Nicolas Cage, que literalmente es eso, el man vende armas por kilos.
¿cierto? Sí. Y las vende a conflictos armados en África. Es que África en este momento está vuelto un mierdero. Las pandillas en estos momentos tienen tomado África. No las pandillas. Ustedes saben dónde queda un país que se llama Sudán. No tengo referencia en el momento. Y de hecho nadie las tiene, eso es lo más triste. En este momento Sudán está teniendo un conflicto armado tan horrible, pero tan horrible, que las atrocidades que están cometiendo son indecibles. De hecho, Inhumanidad. estos todo días su esplendor. salió unas fotografías de Google Earth, ¿cierto?, de un pueblo donde a las personas las habían masacrado a tal nivel que se veía rojo desde el espacio. Dios mío. Al lado de los árboles nube de sangre. arrumaron a la gente y eso se veía rojo de la cantidad de cuerpos que había. Ahí, Masacraron a toda la población del pueblo. eso es la Bueno, inhumanidad eso sí, en todo su esplendor. masacraron a los hombres y a las mujeres y a los niños, se los llevaron para reclutar. Allá, como se dice, no hay Dios ni ley. O sea que los programas y los proyectos de como paz, aquí en de Colombia. paz total, eso no No, eso significa no nada. Los proyectos de Ante paz, estas, los proyectos de paz de la ONU son son un botadero de plata. Eso es Siendo como- completamente sincero. Eso es como decía un filósofo mexicano, Diego Rosarín, muy talentoso, que los derechos humanos son basura liberal, prácticamente. La cuestión con los derechos humanos es que solamente funcionan en un lugar donde el derecho se cumpla. ¿Cierto? Porque si hay un lugar donde quien tiene las armas tiene el poder, ahí no hay derecho que valga. Por eso, y quien tiene el dinero, tiene Porque las armas, los derechos humanos se cumplen en Europa, Bueno, ¿cierto? varias partes. Porque realmente allá todos están en las mismas condiciones, ¿cierto? Aquí parcialmente. Depende, obviamente, porque si ustedes están al caqueta de derechos humanos, ¿cuándo? Exactamente. Moncho, una es última triste. opinión sobre este tema. no es triste. Es triste saber que el ser humano podía vivir de una manera tan significativa, tan amable, tan querida. Y de solo hecho de pensar que yo en mi cerebro tengo la guerra a cada instante, no place como vivir. Es complicado este No, tema. es complicado y uno porque siempre le tiene que dar el buen manejo a la vida. Que no se llegue como a una catástrofe donde uno la provoque. La cuestión, o para finalizar, es esto. Exacto, para Vea. sintetizar este tema y que la audiencia, digámoslo, se lleve ese conocimiento. El problema no es que no podamos vivir sin guerra al final. El problema es preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a quererlo todo. ¿Cierto? Ese es el asunto. Muy Si buena estamos- síntesis, Santi. si estamos muy dispuestos buena a ceder, síntesis. si estamos dispuestos son a palabras ceder, muy significativas. es que al final del día un acuerdo es que todos cedamos, que todos llegamos a un punto de equilibrio donde todos estemos contentos. Si no somos capaces de llegar a ese punto, la guerra va a continuar de aquí hasta que se acaben las estrellas, sinceramente. Muy Y eso buena hay que síntesis. comprenderlo. al final del día. Y prácticamente el dinero nos está enloqueciendo. Bueno, entonces, después de esas palabras tan sabias de Santiago, de Moncho, aquí compartiendo, vamos con este otro tema, que también es muy interesante y significativo. Y Santiago y Moncho también tienen mucho para aportar. Es el cambio climático. Santi, desde pequeños y en la escuela nos han enseñado que el cambio climático es producido por los humanos. Pero también se dice que puede ser algo natural, puede ser un ciclo natural del mismo planeta, de la Tierra. ¿Usted qué opina ahí en su conocimiento? Hay que dejar una cosa clara primero con este tema, ¿cierto? Y es una cosa que, por ejemplo, a mí mis estudiantes de ciencias ambientales me han enseñado, ¿cierto? Que en la labor docente no solamente enseñar, es aprender. Mire, hay que tener una cosa muy clara en la cabeza. El planeta no nos necesita a nosotros, ¿cierto? Si mañana nos extinguimos nosotros, esta vaina va a seguir girando como si nada hubiera pasado. Ese tema es muy, esas palabras también son muy sabias y es lo que nosotros plasmamos, que a toda la gente me remito en estos momentos para que sigan escuchando el tema que sacamos, Gaia Perdón, Gaia, perdón. un tema de conciencia y que finaliza con las palabras que acaba de mencionar Santiago. El planeta a nosotros no nos necesita para absolutamente nada. Volviendo a este concepto que usted acaba de terminar,
obviamente nosotros tenemos mucho que ver en la destrucción y la aceleración del cambio climático. La industrialización, las empresas, todo eso obviamente aceleró esa mancha que en estos momentos nos cobija. Usted, digámoslo, piensa que en algún momento llegaremos a reflexionar y decir, vamos a cambiar, o cómo funciona eso con los países y las personas. Es que al final, mira, hay un pensador muy importante para mí que es italiano, ¿cierto? El hombre se apellidaba Cipolla, ¿cierto? Cipolla, suena muy sugerente, muy gracioso. Pero el man definió algo que directamente es, digamos, la base con la cual yo veo a la humanidad, ¿cierto? Que fue un tratado sobre la estupidez. Hay algo que el man decía, y es que nosotros subestimamos la cantidad de estúpidos que hay en circulación. No tiene límites. Y subestimamos el daño que esa cantidad de estúpidos que hay en circulación hace en general, ¿cierto? Y ese es el bendito problema. Uno, y esto es una diferencia, uno puede hacer recapacitar a un tonto. Todos somos tontos, todos somos ignorantes, pero uno no es capaz de hacer reconsiderar a un imbécil. Eso es muy, muy difícil. Prácticamente imposible. Sí, porque él va a creer que siempre tiene la razón. Porque no hay nada más frustrante que intentar bajar de una nube a un pedante. Un soberbio, un Exactamente. orgulloso. Al que cree que tiene la razón. A pesar de que no sabe un culo, pero que cree que tiene la razón. Y cuando nos montamos en eso nos damos cuenta que los grandes CEOs de las grandes empresas no es que sean unos genios ni nada por el estilo. Ese es el punto iba a tocarlo. Realmente son gente que es a veces muy pendeja. Y narcisistas. Y muy narcisista, perdón. Entonces, hay que dejar claro, las empresas o las grandes empresas son las que hacen la mayor cantidad de contaminación en el planeta, ¿cierto? Eso es algo que dejar claro. Esto es Ya está. muy notable. Entonces, cuando tenemos a alguien que no tiene muchas luces precisamente manejando una empresa, le va a importar una rebanada de nada lo que pase con el planeta. Pero esto hay que dejarlo muy claro también. Miren, por el planeta como tal, hay que preocuparnos, pero más por nosotros mismos. Porque al final, como les dije antes, el planeta con o sin nosotros está bien. Por ejemplo, si llega a un punto donde nosotros contaminemos tanto esto que nos morimos nosotros, el planeta entra en un ciclo de autorregeneración y ya está. Se autoconstruye. Exactamente. Lo que pasa es que también nosotros nos llevamos por delante una pila de especies que tampoco tienen la culpa. Exactamente. Todo mundo, como se dice, terminamos untados. Exactamente. No, es que prácticamente la fauna y los seres humanos somos un ser existente. Vea, hay un autor japonés, yo realmente soy muy amante de la cultura japonesa en general, Sí. ¿cierto? Sobre todo por el shintoísmo, conexión con la naturaleza y demás, que se llama Hayao Miyazaki, ¿cierto? Yo lo veía desde que era pequeño, las películas de él, ¿cierto? Desde Estudio Ghibli y demás. Ahí siempre hay algo que es permanente en esas películas, y es que la naturaleza no es un fondo decorativo, sino que es parte fundamental de la historia. Esencial. Hay una película que se llama Nausicaa en el Valle del Viento, que es muy buena, es vieja, es de 1980 y algo, que es literalmente que el planeta se volvió tóxico para la humanidad. Pero hay un punto ahí específico que es muy interesante, que se volvió tóxico para la humanidad, pero no para el resto de los animales. Okay. ¿Qué significa? Que ahí Miyazaki nos está intentando decir que el planeta creó anticuerpos contra nosotros, ¿cierto? De defensa. Exactamente. Entonces ahí está el punto. El planeta va a seguir sin nosotros. De hecho, si nos mata a todos, al final del día no va a pasar nada. Pero nosotros somos conscientes de nuestra propia existencia. Porque hay algo que la gente no entiende. Si usted contamina un río, no es que esté dañando el planeta, está matando una pila de gente. Claro. Si usted contamina un bosque, ¿cierto? Vuelve la tierra infértil, ¿quién va a comer de ahí? Eso pasa mucho con la minería. Es que la minería me parece, como la manejan, una cuestión bastante tonta, ¿cierto? Yo reconozco que en zonas de Colombia, no sé si ustedes escucharon estos días lo que pasó en Pavón, en Urrao. Sí, está el conflicto allá Está bastante muy álgido. hasta ardiente ya. La cuestión es que usted tiene que poner en principio que eso contamina la naturaleza, pero que esa gente no tiene más que hacer.
Entonces, cuando usted lo ponen en el tablero de decir, o hago esto o me muero de hambre, Vamos al trasfondo, perdón. Lo que pasa, la pobreza al final. la miseria. Lo No, que yo pasa en digo los que- continentes africanos. No, yo digo que es ver las cosas muy necesarias, habiendo muchas oportunidades, porque la tierra da de todo. Las energías renovables, ¿cómo ve usted de aquí a unos años aquí en Colombia? Centrándonos en nuestro territorio colombiano. Que el presidente de hecho habla mucho de eso. Veas que el problema de la transición energética en Colombia es que nosotros, en principio, no estamos preparados para eso. Porque hay que entender que aquí en Colombia hay todavía gente que usa carbón. Ok, y mucho. O sea, hay gente que ni tiene gas. Eh, Hay gente que no tiene ni luz. O sea, que estamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una transición energética cuando la gente ni siquiera ha salido de la época de las cavernas? Estamos, digámoslo, como, o están en esos contextos como lo que decía Platón, el mito de las cavernas. Realmente, y eso, de hecho he leído varias investigaciones que dicen que Colombia, por ejemplo, ni siquiera ha salido en su mayoría de la industria 3.0, digamos para la 5, ¿cierto? Entonces realmente ese problema de la transición energética es algo necesario que se tiene que hacer en algún momento, ¿cierto? Pero que Que sea viable aquí en este momento no. Para ciudades sí. Usted se va a Medellín, usted se va a Bogotá y usted puede montar paneles solares, puede hacer una fila de cosas. De hecho, hay formas de usted montar una turbina eólica con un motor de una lavadora. Imagínese. Usted lo único que tiene que conseguir es un transformador de energía alterna a directa. ¿Cierto? Y eso le alimenta la casa. Usted por ejemplo, Ramón puede poner aquí una vaina de esas, con el viento que hace aquí, eso voltea y le puede generar luz ahí. Exactamente. Ya está. Simplifica. molino de viento. Sí, un molino de viento. Eso se hace con un motor de lavadora viejo. ¿Cierto? Usted le pone unas aspas, eso voltea y le genera energía. La cuestión es la educación para que la gente entienda eso. ¿Cierto? Porque ese es el problema que tiene Colombia, la educación. Exacto, que es pésima. Santiago, usted que ha tenido la oportunidad y el privilegio de dar conferencias en otros países, ¿cómo ve usted la cuestión climática en esos países que ha estado? Por ejemplo, yo estuve en México el año antepasado. Ujú. A mí me pareció muy curioso porque veía en las montañas turbinas eólicas enormes. Lo que estábamos hablando. Ellos están un poco más adelante. No demasiado, pues obviamente, porque México es México. Pero al menos tienen cierta capacidad en términos tecnológicos para hacerlo. Especialmente en ciudades. Porque hay que entender que la parte rural de Colombia es una realidad completamente diferente. Como dice usted en las cavernas, Sí, en muchos casos. demasiado. Este tema también interesante, Moncho, la síntesis suya sobre el cambio climático. Usted que es activista, que hemos estado ahí, me incluyo en esa lucha por la protección ambiental y la problemática que tenemos aquí en esta bella cuenca del municipio de Betulia. No digamos bella, porque el deterioro se ve, Sí, sí, es inminente. es inminente. Ahí podemos observar, estamos en una cuenca que no es cuenca. Y si el ser humano no para, seguro que la autodestrucción está llegando y ya está muy, muy cerca, como siempre repetí. Pero yo sí digo, hombre, es que el hombre con una inteligencia tan grande, porque es que el hombre, no digamos yo vuelo así, abuelo de pájaro terrestre, digamos, pero los que vuelan alto, los que hacen los aviones. Aquí hay unos cerebros en el mundo demasiado grandes, porque no han generado algo que contrarreste el impacto ambiental. Pues de generarlo lo han generado, de hecho. Hay iniciativas bastante interesantes, el problema es que no hay plata para financiar. Mira, hay una iniciativa que de hecho creó un niño de como 15 años en Estados Unidos, que es básicamente una red reutilizable para sacar el plástico del océano. Que ¿Cuál es es el demasiado cantidad lo que hay en estos momentos. ¿Cuál es el problema? No hay plata para financiar. Entonces para la guerra Ah, no, pues hay toda. Entonces ahí donde está Sino la que hay estupi- prioridades, ahí es es lo donde que está la vamos- estupidez. es lo que estamos diciendo, hay Es lo que prioridades. usted dijo, Santiago, la estupidez. es que los que tienen la plata no se ponen en eso. Exactamente. Mire, por ejemplo, la problemática que hay en el mar. Y no Incluso se reunieron varios países, o la gran mayoría, y no pudieron llegar a un acuerdo sobre lo que dice el de limpiar el océano, de todo ese plástico que
los peces, todas las especies que están ahí habitando ingieren. Y todo eso es una cadena porque ya lo ingerimos nosotros. Entonces sí, son Pero es temas que- muy complejos. De hecho, uno podría ser hasta optimista con eso, porque con los avances que tenemos, yo he leído varios papers respecto a este tema, ¿cierto? De hecho hay una página que si tiene efectivo, pues, de hecho la suscripción anual no es tan cara, que se llama Mautas. Ujú. Hay bastantes cursos. Son papers ingleses. No, pues son realmente cursos sobre temáticas no de, digamos, de hacer, sino de ciencia como tal. Ok. Podríamos decir que estamos en un punto donde podemos, ¿cómo decirlo? Podemos quitar el cambio climático. Hay punto de retorno. Sí, gracias a la tecnología. Si invertimos en lo que hay que invertir en los siguientes 40 o Mucho lo que 50 usted dice. años, es reversible el cambio Lo que climático. hablamos nosotros. Si hay plata Pero para es que eso. Santiago, es que usted me está hablando de 40, 50 años, muchachos. Y el planeta yo no creo que vaya a aguantar todos esos años. Es que la cuestión es que si empezamos, y esto es de hecho una de las prioridades que tienen la mayor parte del consenso científico en Europa, claro, porque Europa en esas cosas siempre es como primero, Sí, sí, como es que a ellos les vanguardista. importa. Son prioritarios. Es vanguardista. Ellos no, y son organizados. Sí, claro. Son Vea, ellos organizados. dicen, vea, si empezamos a invertir en este momento en diferentes iniciativas, como la que ya les dije, de recolectar plásticos en el mar, hay formas de convertir el plástico en combustible biodegradable. Hay una gran cantidad de iniciativas. De hecho, Microsoft hace como 4 o 5 años implementó, no sé qué pasó con eso, pero implementó una máquina que tomaba los desechos humanos, Las heces, las heces humanas, y las convertía en energía, agua y abono, imagínese. a través de un proceso que se llama pirólisis. Con pirólisis usted coge en fuego, ¿cierto? Eso no genera tanto humo al final. Mete las heces, luego de quitarles la humedad, ¿cierto? Que eso se convierte en agua que se trata, que se puede convertir pues en agua potable, se quema, se hace energía y esa ceniza que queda es un abono muy bueno. Un proceso interesantísimo, pero bastante interesante. Sí, digamos, puede ser interesante, Milton, pero yo digo que el agua tratada sale el mismo olor después de tratar. Vea, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, en lo que tienen de vida. ¿Cuándo bajando para las veredas de la Guamala, del Saladito, ustedes se sentían esos olores tan fétidos, y con una comunidad, mejor dicho, se siente hasta de la cancha para abajo? Si es posible que uno tenga que perfumar una mierda para poder tener agua, porque no sembramos árboles. Sí, me hizo dar risa Ramón con eso, sí, también me hizo dar No, risa. es que eso fue... Suena eso, chistoso perfumar una no, mierda, ¿cierto? es chistoso, es que Sino eso que lo que es habla desagradable. Santiago, lo que habla Santiago aquí es un proceso obviamente que tiene Es que- incluida mucha tecnología. Es que los pero pues, procesos de aquí están hechos a las patadas y Exacto. a la maldita sea, siendo completamente sincero. Sí, exacto, Moncho. Entonces Seamos es mucha, la honestos. diferencia es Pero es que, abismal. o sea, yo le digo, muchachos, ustedes adoran su tecnología y yo adoro mi tecnología. Nunca voy a compartir esta tecnología. Estos aguacates los he conservado, les he puesto mi cariño. No va a igualar esto. Y la tecnología natural los va a aplastar, Sepultar. los va a sepultar. Porque estamos idiotizados. En unas palabras demasiado bonitas, efusivas, muy dicientes. Pero la práctica, señores, ¿en dónde está la práctica, señores? Yo no la veo. Esa es la mayor inteligencia del hombre, es practicar, no hablar. Moncho, muy interesante. Y este tema también tiene muchas connotaciones, obviamente diversas opiniones. Lo que Santiago nos compartió, un conocimiento muy profundo de todo lo que ha aprendido. Moncho también tiene su conocimiento. Vamos con este tercer capítulo de este podcast que se llama Masiva Autodestrucción, que son temas aquí neurálgicos y temas súper importantes para la humanidad. El progreso, Santi, el progreso a costa de... Háblenos sobre, digámoslo, el origen de esa palabra progreso y si actualmente se puede definir de la misma manera, como tal. Bueno, es que el significado de progreso a través de la historia tiene pues, cambios. De hecho, ahora que usted lo llaman progresista es casi un insulto en muchos aspectos, que lo denominan ser de izquierda. Ese sí ha ido mutando.
Realmente. Más bien lo político, le entra el flagelo de la política. Es que politizar las cosas a mí me cae tan mal, es No, tan es- horrible. Especialmente en este es país. desgarrante, es desgarrante. Es Vea, desgarrante. Por lo menos usted en varios círculos en Europa, yo vuelvo a llamar a Europa por eso, puede ser políticamente del lado que usted quiera y no lo van a matar. Ahí digámoslo Aquí la como gente se pone a pelear en elecciones, por Dios bendito. moral. Aquí toca hacer ley seca para que la gente no se mate. Para que no se mate. Sí, es sí, que- sinceramente. es- Y esa palabra, Por un digamos, huevón. sí, Mm. esa palabra progreso del origen más o menos como la puede definir usted entonces. Y Miren, de dónde viene, latín. sí, el progreso viene de progreso en latín, ¿cierto? Ujú. Que significa avanzar. Epa. Al final del día, el progreso es un paradigma del que tenemos que aprender. Porque progresar sin ¿cómo decirlo? Sin un Conciencia. norte, no, sin conciencia, no, sin un Un punto, horizonte, sin un horizonte, es progresar hacia la nada, es no saber hacia dónde nos dirigimos. No hay que Es, poner límites, es una ilusión. Al final del Entonces día. podría ser una contradicción en estos momentos ser tan evolucionados tecnológicamente y moralmente o digámoslo en cuestión de acción. Vea, yo vengo de la Involucionar. yo vengo de la academia. ¿Cierto? Para mí el progreso es muy importante, ¿cierto? Porque de eso depende el desarrollo. Exactamente. Pero cuando se progresa hacia la nada, como dije antes, es un problema. Porque realmente cuando no sabemos lo que estamos haciendo, es como lo que pasa en este momento con los modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? Eso es una burbuja. Una burbuja que nos va a explotar en la cara en 10, 20 años. Eso se le invierten cantidades inmensas de plata cada año. Pero inmensas. Miles de millones de dólares. Cientos de miles de millones. Con Cientos decirles de que el miles de próximo año, OpenAI, ¿cierto? Sam Altman, tiene una deuda de 400.000 millones de dólares. ¿Cierto? 400.000 millones de dólares. En un año. ¿Con qué Son subsanar las el hambre de la humanidad? De la Vea, humanidad. con 400.000 millones de dólares usted puede hacer mucho sancocho. Demasiado sancocho. Demasiado Usted puede hacer mucho sancocho. Y picadita Y mucho sopa. frijol. Sí. Pero el problema es que se van encima unos cuantos. Claro, es que, por ejemplo, en estos días salió la portada de la revista Time. Cada año la revista Time pone el personaje del año, ¿cierto? Este año no fue una sola persona, fueron todos los magnates tecnológicos de la inteligencia artificial. El poder concentrado ahí. Sí, esa gente cada año gasta una cantidad de plata que a usted no le cabe en la cabeza. Y eso es lo que la gente no entiende o mucha gente, porque obviamente sí hay personas que tienen conocimiento y razonan sobre los temas, de que la inteligencia artificial como tal y la tecnología hace ricos a los que ya están en la pirámide, digamos, los más ricos, más poderosos, y la clase pobre, y entre más día más en la miseria. ¿Usted qué opina de eso, Santi? El desbalance, el Vean, desequilibrio. yo hice un proyecto de investigación en el año 2023. Todo eso es progreso, ahí nos preguntamos. Yo hice ese proyecto de investigación y me fui al centro de Medellín a preguntar a los vendedores de la zona de Ayacucho. Sí. Sobre marketing digital sobre todo, pero ahí me quedó algo muy claro. La gente tiene un conocimiento de tecnología muy bajo en este país, ¿cierto? Especialmente la gente que tiene emprendimiento. Yo me pongo a ver, en este momento ni siquiera hemos sido capaces de adoptar la facturación electrónica. Porque usted se pone a ver, Está complicado. pone a ver a tiendas aquí, ¿usted cree que van a tener facturación electrónica? No, y Ma- eso fue un despelote cuando se les llegó ahí, se les Claro. presentó en la cara. Y yo, gente que dejó los negocios. Mañana, por ejemplo, si vienen inspectores del Ministerio del Trabajo a las tiendas en Betulia, ¿cuántas no van a cerrar? La mayoría. La mayoría. Si eso lo certifican y lo hacen legal, eso está... Porque en ese momento es ley es ley. de la En República. En ese momento es ley. supuestamente es ley. Tienen que poner facturación electrónica, no importa cuál negocio se tenga. Obviamente hay ciertos topes, pues, pero hay que poner facturación electrónica. Y si no, lo cierran. Exactamente. Lo que ha pasado aquí es que hasta aquí no llega al ministerio. ¿Cierto? Pero no falta que algún día alguien, por algún azar del destino, demande y venga por acá al ministerio a decir, no, venga, usted tiene que tener facturación electrónica. O si no, lo cerramos. Lo más probable es que esa persona cierre. Porque no entiende cómo funciona. Y esa parte de alfabetización tecnológica es la razón por la cual en muchos casos no podemos utilizar la tecnología de manera correcta. Si bien, es que hay una cuestión con el alejamiento de la realidad de los grandes magnates de Estados Unidos. Por ejemplo, hace no tanto sacaron una cafetera que tenía Wi-Fi. Imagínese. Dígame usted, para un campesino en, no sé, la Guamala, ¿para qué hijo de puta le sirve una cafetera que tenga Wi-Fi? Con Wi-Fi.
¿Para qué? Entonces, por eso. Ni la cafetera ni la usa. Es desproporcional. O los refrigeradores que El tienen beneficio una es para- pantalla. el beneficio es para unos cuantos. Para Los refrigeradores que tienen una pantalla que usted toca y puede mirar para adentro. No, ya eso es lujo, ya eso es Y que lujo. tiene una pantalla con aplicación. Y que la bendita nevera le dice a usted cuándo le falta carne. Dios O mío, cuándo hay le gente- falta leche. ¿Usted, Ramón, para qué le sirve eso? No, es que yo le digo. Usted pone a ver eso, usted, ¿para qué hijo de puta yo me voy a poner a gastar casi, eso valía casi 7 millones de pesos? ¿Para qué se va a poner a gastar 7 millones de pesos en eso? No, esos artículos son para gente que no tienen ya un destino fijado, ¿no? Es como que ya, mejor Ya se dicho, vuelve eso como estúpido también. No, pero lo sí, problemático sí. no es que esté eso. eso es inversión, eso es prácticamente consumismo. Lo problemático, ¿Para qué tiene? lo problemático es la pila de plata que invierten para desarrollar esas pendejadas. El costo de desarrollar eso. de desarrollar ese producto. Entonces tenemos una diferencia entre la realidad real, la que viven los seres humanos, la mayoría de los seres humanos todos los días, y la realidad de los países desarrollados. O de unos cuantos países desarrollados realmente, no todos. El progreso es como para una minoría, se puede decir No. así, dependiendo de los contextos y, Y las el, circunstancias. y el problema es que ellos ni siquiera son conscientes de ello, porque viven en una burbuja donde creen que todo el mundo necesita eso. Exactamente, lo que estás hablando. Entonces, si hay digamos, una separación tan grande entre la realidad y los recursos que se invierten, no va a haber tecnología para la gente que necesita cierta tecnología, sino que se va a gastar en esas vainas como cafeteras con Wi-Fi o cafeteras con aplicación. Y lo que decíamos ahora, que decía Milton, Que le haga un cappuccino, no, que le haga un latte, no, que le haga un mocha, no, que le haga un café, un frappé, eso o que le haga un té matcha con leche, Sí, sin ¿sabes? leche, con leche Sí, descremada, con leche de almendras. Santiago, eso hace lo que, repetir lo que Milton dijo ahora. El pobre, entre más día más pobre, y el rico, entre más día más rico. Para terminar este tema que también es súper interesante, es como sintetizarlo de mi forma y ya ustedes me van a dar su opinión. El progreso como tal, se le puede llamar progreso cuando el capital neto del mundo se concentra en una minoría. No sé si un 5%, algo así, no tengo la cifra exacta. Y el resto estamos, digámoslo, sobreviviendo. La cuestión del presupuesto es que, y en muchos nos hemos dado cuenta que para darle tecnología a las personas de bajos recursos necesita mucha plata. Ahí es que para eso no sacan un rublo. Ni que necesita mucha plata. Se necesita capital suficiente para enseñarle a manejar un computador. Ya está. Poco más. Porque a mí me pareció hasta insultante, ¿no se acuerdan? Ustedes no sé si se acuerdan de la época de la pandemia, dando clase por radio. Imagínense. Por radio, porque no había infraestructura. Eso es muy triste. Demasiado. En un país que invierte billones de pesos cada año en tecnología. Porque el Ministerio TIC tiene un presupuesto ni el hijo de puerca, Aquí en Colombia. aquí en Colombia. Y no se invierte. Y también para terminar, aquí el progreso prácticamente está direccionado a la clase burócrata y oligarca. Vean, hay un anime que me gustó mucho, son dos películas que se llama Ghost in the Shell, que básicamente nos enseña que ese avance tecnológico sin alma no funciona, ¿cierto? Hay que tener un propósito para poder avanzar, ¿cierto? Al final del día la tecnología es reemplazable, el propósito de la tecnología no es reemplazable. Exacto. Usted puede llegar a lo mismo con diferentes formas, sea más o menos tecnológico. Yo por eso soy hasta cierto punto tan amante de la tecnología más retro, ¿cierto? De hecho, yo tengo en mi casa un Walkman Sí, sí. y todavía lo uso. Las reliquias que llamamos. Porque uno debe entender que estar a la última, que estar en la ola del progreso no siempre es realmente eficiente. Tener el último iPhone no significa que va a funcionar mejor, para su caso. Si yo soy una persona que necesita una calculadora solamente, un celular de 30 años le funciona. Ok, exacto. Por eso el avance, cuando no tiene un norte, cuando es solamente por avanzar, digamos, es que el problema es que nosotros en este momento tenemos una competencia de empresas que gastan cantidades ingentes para ser un 5% mejor que la otra. Para tener un 5% más de RAM, para tener una pantalla un poquito más grande. Y en eso se gastan millones y millones cuando no es ni siquiera necesario. No es necesario, no es viable, pues no sería. Bueno, primero que no es considerable. viable, y segundo que no es necesario. Exacto. ¿Es necesario que el iPhone sea 5% mejor el próximo año? No, realmente no. Ya Pero está la vende. maquinaria. Vende. Eso también
digámoslo, podría ser consumismo. Sí. Vanidad y consumismo. Ay, Eso es lo que se define. Para- Todo el mundo para quiere tener lo amarillismo último. también, para crear fama, para... Vea, todo el mundo quiere lo último, así sea para enviar WhatsApp. O todo el mundo quiere lo último. Y lo que usted dijo de la burbuja tecnológica, en cualquier momento, Ah, eso, porque el hermano, progreso explota tecnológico nos va a estallar en la cara. enfrente. y el problema es que cuando eso estalle nos va a coger a todos. Exactamente. El tema siguiente es sobre la salud, que son temas, digámoslo, muy apasionantes, porque de ahí, digámoslo, hay mucha gente que se lucra, hay mucha marrullería, malicia. Entonces, ¿usted cree, Santiago, que el sistema de salud actualmente está condicionado para que las personas dependan de un medicamento toda la vida, o realmente sí es necesario para tener una buena salud, entre comillas? Es que la cuestión, y esto es una cuestión más afuera de los medicamentos, ¿cierto? Y aquí hay que tener un límite claro, yo no soy médico, Sí, sí. yo no soy médico, ni Porque- farmacéutico. Exactamente. Uno ve la realidad como la percibe. Por eso yo no voy a hablar de medicamentos, ¿cierto? Sino de una realidad que he leído como tal en artículos de investigación sobre este tema. El problema no son los medicamentos, el problema son los hábitos de vida de la gente. Por ejemplo, si usted tiene hipertensión, ¿cierto? Si usted tiene hipertensión, pues porque lleva una vida mala. Y que los medicamentos lo ayudan a vivir, sí. Realmente sí. ¿Para qué no vamos a decir mentiras? Usted no le da un paro cardíaco porque le están dando medicamentos para la presión alta. Ya está. O que usted tiene diabetes. Usted se pone insulina no porque quiere, porque le toca o si no se muere. Exactamente. Pero la cuestión es que el fallo estructural que tiene el sistema de salud es llegar antes. Es hacer un proceso de cuidado antes de que llegue la enfermedad. Porque muchas veces aquí no estamos tratando los síntomas, sino la enfermedad como tal. ¿Cierto? Y sí, ahí se me da mucha plata entre farmacéuticas, entre todo lo que usted quiera. Sí, el negocio de esa parte, digámoslo así. Porque es muy difícil convencer a la gente que deje de comer salchichón. Porque es muy difícil convencer a la gente que vaya a ejercicio. Llevar una dieta. Porque es muy difícil Salir del decirle a la sedentarismo. gente que deje de comer tanta azúcar, Entre eso, tanta sal. entre el tema que usted toca, el azúcar, es, digámoslo, uno de los productos más malos que puede haber en el mercado. No, y no solamente Obviamente el las azúcar. harinas. Es que la cuestión, Es el exceso. Yo, vean, y eso es una cosa que salió de Paracelso, no sé si ustedes conocen a Paracelso. El problema del veneno no es el veneno, sino la La cantidad. cantidad, la dosis. La dosis hace el veneno. ¿Cierto? Si usted come azúcar de vez en cuando porque le parece rico, bacán, no hay ningún problema, cómalo. Pero si usted come pasteles todos los días, pues ahí sí tenemos un problema. Ya es un problema. Claro. Ahí sí tenemos una situación. Ya es un problema Claro. de alimentación. Si usted come Mala salchipapas alimentación. una vez cada mes, Sí. no hay problema. problema. Si usted come salchipapas todos los días, pues mal vamos. Y eso es lo que le pasa en estos momentos, por ejemplo, a muchas personas también que obvian esos hábitos y están sumidos en comer basura, porque realmente esos productos no Vea, tienen es que hay una cuestión respecto a la nutrición. gratificación. Hay una cuestión respecto a la nutrición. Uno no le puede llamar basura a la comida. La comida es comida. No importa cómo venga, la comida es comida. ¿Cierto? Y sirve para alimentar. Más o menos, pues sirve para alimentar. Quienes tenemos que tener conciencia de lo que comemos somos nosotros. ¿Cierto? Salchipapas usted lo puede comer. Eso sigue siendo papas, eso sigue siendo proteínas, eso sigue siendo lo que usted le dé la gana. Pero el problema es la forma en que lo consumimos. Nosotros consumimos como gringos, básicamente. Esa gente come como... Pero, por ejemplo, por eso los campesinos vivían tantos y tantos años. La contextura y los hábitos eran totalmente diferentes. Yuca, plátano. Aquí tenemos un campesino Pues, usted no... representando. Sancocho todos los días como yo hago. Usted hace 40 o 50, usted hace 40 o 50 años, yo creo que no conocía ¿cómo se llama esa vaina? El glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una forma de sodio que hace que los alimentos tengan un sabor bueno. Hace 40 años yo no me conocía por aquí. No, Glutamato monosódico, ¿qué es eso? sí, Aquí eso era punta de papa, yuca y carne. sancocho, Ya, frijoles. ya está. Yuca, papa, plátano. O en esa época no había unos paquetes de papas grandes, con platanitos, chicharrines, nada de eso. Y las grandes farmacéuticas
cuestión, digámoslo, de medicamentos, muchas veces venden medicamentos que realmente no tienen su funcionalidad, o si tienen su función, digamos, le quita a usted el dolor por un momento, pero le activa, le activa como otras enfermedades, le despierta otras enfermedades. Es que por eso es muy importante que haya un médico. Usted no puede tomar cosas porque sí, porque le dio la gana, porque la señora de allí al lado le dijo, no, tomes esta pastillita. Usted tiene que tener un proceso con un médico. No automedicarse, No. Usted puede tomar las hierbas que se le dé la gana, ¿cierto? lo natural. Eso sí lo puede tomar lo que se le dijo puta gana. Pero con medicamentos uno no puede ponerse a pensar. Usted tiene que ir con alguien que sepa. Porque, por ejemplo, las personas que tienen problemas de los riñones no pueden tomar ibuprofeno. Los mata. Sí, completamente. Y de hecho tomar mucho ibuprofeno le daña los riñones. Eso no es para tomar todos los días. Pues sí, yo tengo entendido que toda droga tiene sus contraindicaciones. Sí, toda droga tiene sus efectos secundarios. De hecho, Le mandan a uno para esto y le daña esto. Vea, Sí. el ibuprofeno tiene una lista así de posibles contraindicaciones. Muerte súbita, creo que hay, hemorragia interna, daño sistémico, una pila de vaina. Obviamente usted tiene que ser muy de malas para que le pase eso, no, Sí, pero hay probabilidades. pero hay probabilidades. Ya la cuestión es el costo-beneficio. Es que eso es lo que usted tiene que entender en los medicamentos, el costo-beneficio. Por ejemplo, los medicamentos para quimioterapias, ¿cierto? Son muy fuertes, especialmente para cánceres de colon, por ejemplo. A usted lo dejan básicamente sin defensa, pero si deja que el cáncer continúe, lo mata. Entonces usted tiene que entender ese costo-beneficio. O los medicamentos para los problemas renales. También le van a generar a usted muchos problemas de salud adyacentes. Pero usted tiene que ponerse a pensar, me va a mantener vivo. Pues vivo más o menos, pero lo va a mantener vivo. Sí, hay que tener en cuenta las consecuencias. Porque metes los una pros y los diálisis contras. cada semana. Yo conozco personas que están en diálisis y eso no es bonito. Sí, es Eso no complicado. es bonito. Es complicado. Pero los mantiene vivos. Por eso con lo que no es que la medicina nos haga, digamos así, dependientes. Eso, para resumir este No. tema también. No nos hace dependientes. Lo que pasa es que llevamos tan malos hábitos que llegamos a un punto donde si no tomamos medicina nos morimos. Los La volvemos hábitos- necesaria. Sí, La volvemos necesaria. Los si hábitos nos constituyen. si Ya nos va- cuidáramos, Ya va como psicológicamente. si nos cuidáramos, probablemente no llegaríamos a ese punto. O llegaríamos ya muy ancianos, por allá a los 90 años y demás. Que de hecho en esto hay algo muy curioso con la forma natural digamos, de alimentarse. Esto salió en los Guinness Records hace como 3 años. Hay un señor en las montañas de la India, el man es budista. Bueno, era budista, ya se salió del budismo. Fue hinduista y demás. El man con 92 años embarazó a la esposa. Con 92 años. Embarazó a la esposa. Vital. El man trota todas las mañanas. 92 años. Y todavía echa los... Imagínense. Todavía le funciona la herramienta. Una vejez así, hermosa y linda. El man no está postrado en una cama, el man se puede levantar, el man trota, el man medita. Un estilo de vida maravilloso. Hábitos Porque el hombre es del campo, ¿cierto? también influye mucho. El man, como es hinduista, no le gusta nada que sea procesado. Eso influye mucho, pero es que también el sistema inmunológico también No, claro, esos depende son- demasiado. Porque esos no es son, el mismo pues, el mío que el La mismo el genética, suyo. sí, la genética con Sí, la la salud ¿sí me también. entiende? También hay factores que influyen. Pues es un caso extremo. Sí, es un caso extremo. Eso es caso especial. Pero uno ahí puede entender que realmente la forma en que uno se cuida depende mucho hasta cuándo va a llegar a la vejez y cómo va a llegar a la vejez. La media de vida en estos momentos, por ejemplo en Colombia, Creo que son 73 años. ¿usted la ve bajita o apenas es? Es bajo. Es baja. En Europa es casi los 89. Ok. Que de hecho, no sé si ustedes lo saben, pero el sistema de pensiones está hecho para que usted se muera lo más rápido posible. Claro. Para que quede la Por pensión ahí y no tenga que volver a. El sistema de pensiones está diseñado para A que cobrar. usted... Para que le tenga que dar plata la menor cantidad de tiempo posible. Claro. Como la media de vida en Colombia es como de 72, entonces en hombres están 60, ¿cierto? 60 y algo. Entonces usted le dan eso 10 años. Si vive más, pues bailas, Business de business. claro. Bueno, muy interesante esta conversación. Invitar a toda la gente para que escuche este podcast, saquen el tiempo, se concentren y digieran toda la información y la sabiduría de aquí, de estos dos caballeros. Santiago, muchas gracias Santiago, muchas gracias. por compartir su conocimiento y por permitirnos estar aquí en esta charla. A Moncho también muchas gracias. El podcast
masiva autodestrucción. Hablamos de temas álgidos, la guerra, cambio climático, el progreso a costa de y la salud. Temas muy importantes. Muchísimas gracias. Gaia, Gaia, perdón. Gracias, hombre Santiago,